Unidad 9, ejercicio 3. La tabla siguiente muestra 3 planes de pago de impuestos. Responder. ¿Cuál plan de pago de impuestos es proporcional, regresivo, progresivo? ¿Cuál aumenta la desigualdad? ¿Cuál disminuye la desigualdad? ¿Y cuál no tiene ningún efecto sobre la desigualdad? Y el ejercicio nos brinda una tabla donde tenemos 4 columnas. En la primera vemos los ingresos, antes de impuestos, es decir, son los ingresos ordenados de menor a mayor antes de impuestos en 3 grupos: ingresos de 10.000, ingresos de 20.000 e ingresos de 30.000. Y las siguientes columnas tenemos los diferentes planes: un plan A de recaudación tributaria o un plan tributario cuyos valores se van correspondiendo con los valores de ingresos propuestos en la columna 1, y nos va mostrando valores de 1.000, 2.000 y 3.000 para cada uno de los valores de ingresos. El plan B también, en similar sintonía, nos muestra valores de 1.000, 4.000 y 9.000, y el plan C, valores de 2.000 en forma constante, digamos, para cada uno de los ingresos o rangos de ingresos que suelen mostrar, digamos, este tipo de análisis. En este caso tenemos valores de ingresos únicamente. Entonces, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer? Vamos analizando plan por plan, digamos. El plan A es proporcional. ¿Por qué? Y que sea proporcional significa que no afecta la desigualdad, es decir, a través de los impuestos, este Estado de este país, digamos, con ese plan, con el plan A, cobra en forma proporcional a los ingresos que tiene la población. Una persona que cobra 10.000, que tiene ingresos de 10.000, va a pagar impuestos por 1.000. ¿Cuánto representa esos 1.000 de los 10.000? Es lo que vemos en la primera igualdad. 1.000 sobre 10.000 nos da 0,1 o 10%. ¿Cuánto paga una persona que gana 20.000? Paga 2.000 en el plan A. 2.000 sobre 20.000 nos da 0,1 nuevamente, es decir, vemos en este caso que la proporción de los impuestos pagados respecto a la renta es constante, 0,1 o 10%. Lo mismo va a pasar con 3.000 sobre 30.000. Entonces concluimos que el plan A es proporcional. No afecta la desigualdad, cada uno paga en proporción a su ingreso. El plan B es progresivo. ¿Qué significa progresivo? Que a medida que más ingresos tiene, más se paga, más que proporcionalmente. Y eso hace que disminuya la desigualdad porque achata la pirámide, la pirámide de ingresos de un país. Porque se supone que esos ingresos, esa recaudación se redistribuye al resto de la población. Entonces tenemos que las personas que ganan 10.000 pagan 1.000, o sea, pagan una alícuota o un 10% de sus ingresos. Ahora, las personas que ganan 20.000 pagan 4.000, y en este caso eso ya representa un 0,2 o un 20% de sus ingresos. Fíjense, al aumentar los ingresos, al duplicar los ingresos de 10.000 a 20.000, la alícuota, o mejor dicho, los impuestos pagados pasaron de 1.000 a 4.000, se cuadruplicaron. Eso implica que la alícuota creció de 0,1 o 10% a 20%. Y lo mismo pasa cuando los ingresos pasan de 20.000 a 30.000. Bajo el plan B, los impuestos pagados pasan de 4.000 a 9.000, con lo que sigue aumentando la alícuota y pasa a 0,3 o 30%. Con este análisis vemos que a medida que van creciendo los ingresos, cada vez pagan una proporción mayor de sus ingresos la población. Por lo tanto, el plan B es el plan progresivo y el que buscaría disminuir la desigualdad. Esto obviamente es una simplificación, hay que ver después el destino de la recaudación que cada estado, cada gobierno define, digamos, de acuerdo a sus políticas, ¿no?
Pero básicamente el concepto es que para que un sistema sea progresivo tienen que pagar más los que más tienen. Y ese más es más que proporcionalmente. Y por supuesto el plan C es el plan regresivo. Fíjense que a medida que aumentan los ingresos de 10.000 a 20.000 o de 20.000 a 30.000, los impuestos siguen siendo la misma suma, ¿no?, de 2.000. Con lo cual, en proporción a cada nivel de ingresos, la alícuota o la proporción va disminuyendo. 2.000 sobre 10.000 es 0,2, 2.000 sobre 20.000 es 0,1 y 2.000 sobre 30.000 ya es 0,067, es decir, son proporciones o porcentajes cada vez menores. En algunos impuestos suele darse eso, digamos, por eso se dice, por ejemplo, que el IVA, que es una alícuota fija sobre los bienes, imaginen un paquete de fideo que paga el 21% de IVA, cualquier persona que compre, independientemente de sus ingresos, sea una persona con mucha riqueza o muchos ingresos o una persona humilde, va a pagar el mismo componente de impuesto en el caso del IVA. Por eso se dice que el IVA, por ejemplo, es un impuesto indirecto que es regresivo. Pagan lo mismo independientemente, las personas pagan lo mismo independientemente de los ingresos que posean. Como refleja este plan C. Por lo tanto, el plan C es regresivo y aumenta la desigualdad, se le está cobrando en proporción más a los que más tienen y más a los que menos tienen y menos a los que más tienen.